Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla, tiempos de recarga, palabra que te llena de energía, bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio, pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 06 93, 4811 69 72. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de recarga. Muy buenos días, nos da mucho gusto volver a estar con ustedes en este tiempo de recarga. Palabra que te llena de energía, es lo que esperamos en esta mañana, que podamos alcanzar ese propósito en nuestra vida, pero también en la de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube. Nos gustaría mucho que a través de este programa ustedes puedan ser partícipes y puedan comentar cualquier duda que ustedes tengan con respecto al tema que vamos a tocar o que siempre tocamos. Esto no va a ser la primera vez. Nos gustaría conocer a muchos de ustedes, saber si la palabra les está llegando, si está provocando algo, si está transformando parte de su vida, que es lo que el Señor busca que suceda. Pero así vamos a iniciar este tiempo en el cual vamos a elevar una oración para poderle darle gracias al Señor de que hoy su misericordia se renovó nuevamente, y eso es un motivo suficiente para poderle darle las gracias y poder darle alabanza a Él con nuestro corazón. Así y también esa adoración que Él desea. Así que tomémonos unos minutos para poder darle gracias al Señor y también pedirle de que Él nos guíe en lo que hoy vamos a poder hablar y poder estudiar y poderles compartir a ustedes. Padre, te damos muchas gracias en este momento por la oportunidad que nos brindas de realizar este programa, Señor. Padre, hoy te pedimos que tiempos de recarga sea más que una bendición, sea algo que edifique, algo que transforme, algo que libere, Señor amado, de toda oposición a nuestros hermanos y hermanas que están viéndonos, Señor amado, a través de las plataformas. Padre, queremos que tú nos puedas brindar de tu apoyo, de tu favor, a través de lo que estamos haciendo acá. Hoy tú traes a nuestra vida un tema, Señor amado, muy importante y especial, que como pueblo que somos tuyos, Señor, tú nos hablas siempre, tú nos enseñas, porque quieres que te conozcamos más. Y te pido que cada uno de los que hoy, Señor amado, nos están viendo y están recibiendo esta palabra, puedan alcanzar ser fructíferos, Señor, que sean esa buena tierra en su corazón para recibir esta palabra y ponerla por obra, Señor, que sean enseñables y que puedan ser partícipes de tu reino, Señor. Padre, gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así pues vamos a entrar en la palabra. Hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón algo muy interesante, el cual del tiempo de Israel, el Señor les habló mucho en el libro de Isaías. Les recalcó una parte muy importante. Sabemos de que el pueblo de Israel era un pueblo escogido. Era un pueblo apartado de todos los demás pueblos, y que prácticamente los demás pueblos eran enemigos, ¿verdad? Y llega un punto en el que extranjeros y también eunucos se incorporan o se van uniendo a lo que es el pueblo de Israel. Pero no era solamente que tenían que incorporarse, sino que tenían que cumplir también ciertas cosas que cumplía el pueblo de Israel para que fueran tomados en cuenta como un pueblo escogido, ¿verdad? O sea, esa es la finalidad
Y veamos aquí algo antes de entrar al tema, o antes de ir a la palabra, porque solo ahí podemos ver el amor de Dios tan grande que alcanzó a otros pueblos. Exacto. ¿Verdad? Porque tuvo misericordia de aquellas personas que estaban perdidos, porque así estaban todos los demás pueblos. Estaban con ídolos, con maldiciones, con tantos problemas, ¿verdad? Pero viene Él, los recoge, los abraza, los adopta, ¿verdad? Y lo único que dice es, búsquenme, síganme, guarden y abracen lo que yo les pido. Nada más, y es lo que vamos a entrar a leer ahorita. Y en Isaías, en su capítulo 56, dice, en su verso 2 al verso 7, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es una interesante lectura, pero más que una lectura, las palabras mismas del Señor, de nuestro Dios, que sabemos que es nuestro Padre Celestial, está diciendo a estas dos personas, se podría decir, extranjeros, y también a los eunucos. Un extranjero es alguien que estaba de pasada, ¿verdad? Solo por temas de comercio o cualquier otra cosa estaba o permanecía en el pueblo, pero permanecía un cierto periodo de tiempo, pero por ese cierto periodo de tiempo tenía que ser parte de, ¿verdad? Ahora el eunuco era una persona que no podía tener hijos, prácticamente estaba castrado, como se le dice, ¿verdad? Y no podía tener, pero podía permanecer en el pueblo, ¿verdad? Era tiempo indefinido. Pero veamos aquí algo muy importante en todo esto, porque recordando acá que nosotros como iglesia que somos hoy de Cristo, antes no éramos iglesia. Exacto. Antes éramos un pueblo extranjero, éramos como esos eunucos que no podíamos dar fruto, que no podíamos tener herencia. Así es. O herederos, hasta que Cristo viene y rompe eso y nos adopta con ese espíritu de adopción, del cual ahora podemos decir con libertad que somos hijos, porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Porque formamos el cuerpo de Cristo, y si Él es hijo, nosotros también lo somos. Entonces, eso es algo muy maravilloso que el Señor está mostrando, y para ti que tal vez a veces has dudado si eres o no eres hijo, desde el momento que tú aceptaste a Cristo y aceptaste su pacto, abrazaste todo lo que a Él le gusta, sus mandamientos, desde el momento de que le seguiste, le empiezas a seguir, ya fuiste hijo. Así es. Y por eso, mire y recordemos un momento lo que decían los extranjeros, porque dice, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, Dios le decía al extranjero, no hables así porque yo no te voy a apartar de mí. Desde que yo decidí a tomarte,
ahí vas a estar, esa es tu posición, porque yo no cambio, porque yo soy fiel, no miento, Exacto. ¿verdad? Y ahí está la otra parte de la del eunuco, que decía, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. O sea, ni siquiera al eunuco le permitía decir que era árbol seco, por no tener hijos. Y le daba al mismo tiempo una promesa, porque le decía al eunuco que guarde mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abrace mi pacto, ¿verdad? Dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Imagínense qué privilegio es este. Y hoy, pongámonos a pensar, muchos de nosotros que veníamos del mundo, éramos pueblo ajeno. Dios nos dio un lugar muy especial dentro de su casa. Por eso hay muchos hoy en día que vivieron una vida tan mal, tan fuerte en lo secular, y que Dios ahora los tiene sirviendo, tal vez algunos como pastores, otros como apóstoles, otros como profetas, y eso es un gran alto honor. Exacto. O sea, tal vez eran personas que tal vez ni hijos tenían, no tenían ni familia, ni esposa, nada, estaban abandonados completamente, huérfanos por completo, y ahora tienen algo muy diferente, porque Dios es fiel en su palabra cuando lo dice. Pero no olvidemos esto, el Señor es muy bueno, y es grande en su misericordia, es extremadamente bueno, pero Él únicamente desea algo de nosotros, que guardemos sus caminos, que abracemos su pacto y que le sigamos. Exacto. Decías algo bien interesante y decías de que uno mismo, creo yo, que se maldice, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí. venía el extranjero y él mismo se descalificaba. Ajá, descalificado. Venía el perdón, ¿cómo se dice? Eunuco. Eunuco. Y él mismo también se descalificaba diciendo, soy un árbol seco, ¿verdad? Entonces, creo que también nuestra manera de hablar tiene mucho poder, ¿verdad? Porque a veces uno mismo se maldice, ¿verdad? No es necesario que vengan terceras personas y nos digan algo malo, sino que nosotros mismos nos descalificamos. Sí. Y yo leía un letrero en una ocasión donde decía, si Dios cree en ti, ¿quién eres tú para no creer en ti? Exacto. Y ese letrero pues me ha gustado mucho, te lo comparto, porque Dios cree en ti. Y si Dios cree en ti, ¿quiénes somos nosotros para no creer en el potencial que Dios ha puesto en nosotros? No por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Él, por su gracia. Así es. Y así es. Nosotros tenemos que tener la convicción. Recordemos que todo esto lo somos por fe. Exacto. Por fe, nada más. No hay ningún requisito que cumplir. Y si hubiera uno, es solamente el de creer. Exacto. Y es el único va a ser. Y que no es tanto un requisito, sino que es una regalía, es una gracia de parte de Dios. Creo que tú te ofenderías, si tú eres padre o tú eres madre, te ofenderías que tu hijo te estuviera de preguntar, pero si yo soy hijo de ustedes, pero de verdad no me recogía. O sea, si tu hijo estuviera en esa posición a cada tiempo, o sea, en 1, 2, 3 ocasiones, pues creo que sería de broma, ¿verdad? De chiste, pero ya que tu hijo insista, tú te verías ofendido, ¿verdad? Porque o no estás cumpliendo bien la función como padre, o de verdad tu hijo pues necesita terapia, ¿verdad? Porque 1 vez, 2, 3 veces, ¿verdad? Pero ya que eso, ¿verdad? Se vuelve algo molesto, ¿verdad? Porque él es tu hijo. Entonces, ¿verdad? Vamos a continuar con la palabra. Continuemos con esto porque está muy interesante y hay muchas cosas más que vamos a ir viendo aquí. Ahora vamos a trasladarnos a Lucas en su capítulo 10, en su verso 31 y al verso 33. Y dice así: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bien, esta tiene más continuación de la historia, pero
esta es bastante conocida, ¿verdad? Pero para aquellos que todavía no la conozcan bien, ¿verdad? Se centra como una parábola del buen samaritano, del cual habla explícitamente de tres personajes, ¿verdad? Habla de un sacerdote, de un levita y del samaritano. El sacerdote ya se sabe que es el que estaba a cargo del templo, de los sacrificios y todo eso. Exacto. Y el levita era como un ayudante, por decirlo así, del sacerdote, ¿verdad? Que iba a expirar para ser sacerdote. Y el samaritano prácticamente era un extranjero, ¿verdad? Era un extranjero, no pertenecía al pueblo de Israel, pero regresemos nuevamente a recordar solo un momento lo de que leíamos en Isaías, que había sido tomado como pueblo, ¿verdad? Porque Jehová lo había adoptado así, ¿verdad? Y que no los iba a desamparar. Entonces, vemos aquí, y la pregunta es, primero es, que estos tres venían de Jerusalén, venían del templo, venían de adorar a Dios, venían de presentar su ofrenda, su holocausto, que era costumbre la que tenían de hacerlo a cierto tiempo, ¿verdad? Hasta que vienen de regreso, porque así lo menciona, dice que vienen de regreso, que van de regreso a Jericó, ¿verdad? Y en el camino se encuentran a un hombre herido, en el cual vemos aquí tres acciones diferentes. Podríamos decir, el que tenía que haber actuado mejor era el sacerdote. Exacto. O el levita. ¿Por qué? Porque eran los que realmente cumplían los mandamientos. O tenían palabras, ¿verdad? O tenían conocimiento, tenían palabras, ya sabían lo que a Dios le gustaba claramente. Exacto. ¿Verdad? Son los que tenían más centrado todo, ¿verdad? Exacto. Y tenían más cercanía a Dios, por decirlo así, ¿verdad? Pero viene, aquí muestra, y es Jesús quien muestra o que habla esta parábola, ¿verdad? A los discípulos y a los demás que estaban escuchando en ese momento, y les dice, ¿verdad?, acerca de estos dos. O sea, un sacerdote no hizo nada, porque dice, viéndolo y pasó de largo, lo abandonó. Y viene el levita a hacer lo mismo, la misma acción. Pero veamos aquí la acción del samaritano, del extranjero. ¿Cómo era? Porque dice que fue movido a misericordia. Ahora, pongámoslo de esta manera. Si lo viéramos a una forma minuciosa y profunda, ¿a quién de los tres le podemos atribuir que sí cumplió el pacto? Que sí cumplió el guardar los mandamientos, quien cumplió el seguir a Dios. El samaritano. Los otros dos no. Exacto. En pocas palabras, los otros dos eran religiosos, que solo fueron a cumplir un papel o un requisito, sí, que ya había sido demandado, pero el samaritano no. Aparte de que el samaritano fue a cumplir, o sea, vivió lo que fue a cumplir, ¿verdad? Y eso es muy importante hoy en día en nosotros, en cada uno de nosotros, como iglesia que somos, como iglesias que son ustedes, cada uno de ustedes, de que debemos de cumplir, de vivir en nosotros la palabra. Y podemos decir, ¿cómo es que un extranjero pudo hacerlo mejor que un sacerdote y que un levita, que era pueblo genuino? Exacto. Y hoy en día sigue pasando, porque como le decíamos al principio, ¿verdad?, la iglesia de hoy en día no era pueblo, pero ahora este pueblo que Dios tomó como iglesia, ahora vive más, cumple más. Exacto. ¿Y por qué? Porque la gracia del Señor ha abundado en nosotros. Así es. Y la palabra dice que de gracia recibimos, que demos de gracia. Entonces, lo que estaba haciendo aquí el samaritano era eso. Él sabía que él era de pueblo extranjero y que el sacerdote y los levitas no lo llevaban porque eran pueblo aparte. Pero Dios ya lo había tomado y él lo creía, tenía la convicción, y viene el punto en el que yo voy a hacer lo que le agrada a Dios. Él sí creía que era hijo. Él sí creía que era hijo.
¿verdad? Y miren esto, porque aquí me viene la parte en la que Jesús mismo decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Exacto. Lo mismo que estaba haciendo este samaritano. Lo que vio el samaritano que Dios hizo con él lo estaba haciendo con alguien más. Porque ese hombre a quien estaba herido en el camino necesitaba de esa misericordia. Necesitaba que lo recogieran, que lo ayudaran, que lo sanaran, que lo alimentaran y que le proveyeran también, porque fue todo lo que hizo el samaritano. Y es lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que Él nos está mandando a hacer a nosotros. Está mandando a hacer también. Que tú recibiste esa misericordia, ese perdón, es necesario que tú lo reproduzcas. Exacto. Porque si tú lo reproduces, vas a alcanzar más almas. Y la Biblia dice que el que hace una buena obra cubre multitud de pecados. O sea, el que viene y ayuda, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo este buen samaritano. Cubrió multitud de pecados. Porque definitivamente que encuentren a alguien sin conocer y ayudar a ese alguien sin conocer. Exacto. Y aquí podríamos ver muchas cosas más, porque miren esto, tal vez van a poder decirlo, este está loco, pero el samaritano, con lo que tú decías, de que cubrió multitud de pecados, no solamente ayudó al samaritano, sino que también, en cierta forma, llevó misericordia a aquellos hombres que le habían hecho daño al herido. Exacto. Porque cubrió, porque al momento de que el samaritano hizo misericordia, restauró el daño que había tenido. Y si ya no hay daño, ¿quién podía culpar a los que habían hecho mal? Exacto, sí, o sea, en su momento el herido recibió daño. Ajá. Pero que alguien más restituya ese daño es como que no hubiese pasado. Es como que no hubiese pasado. Exacto. Y el punto es de que nosotros, y miren esto, vamos a ir aquí a lo siguiente. Vamos a ir a lo que es se me perdió por aquí. En lo que te recuerdas. Aquí está, ya me acuerdo. Pero dale, después seguimos. Sí, es que venía a mi mente, en un tiempo yo perdí mis documentos. Ajá. Y en ese asunto pues también iba efectivo, ¿verdad? El asunto es de que vinieron 2 personas y una de ellas me ayudó a recuperar los documentos, porque para sacar los documentos lleva tiempo y dinero, ¿verdad? Sí. Entonces una persona me ayudó a recuperar los documentos en lo que es el efectivo y otra persona me ayudó con el efectivo que yo había perdido, ¿verdad? Entonces cae por lo que hablábamos de que como que no hubiese pasado, ¿verdad? Entonces sí, en su momento pues fue, ¿verdad? Una de contratiempos, pero pude ver la fidelidad de Dios en medio de ese problema, ¿verdad? Y es algo que a la fecha recuerdo y me quedaron grabadas varias frases de ese entonces y por supuesto, ¿verdad? Lección de vida también para cuidar más los documentos, ¿verdad? Pero con llave. No saquen los papeles, así menos que se... No, sí, así nunca se van a perder. Entonces el sentido es de que el ayudar a otra persona va a multiplicar, va a sumar. Y son cosas bien interesantes que hoy en día en la iglesia hemos perdido esos valores. Nos hemos enfocado en ser mucho estudio probablemente, o saber bastante, pero aplicar muy poco, ¿verdad? Exacto. Y lo que el Señor necesita en estos tiempos es que nosotros apliquemos, porque de que saben, la Biblia dice, ¿verdad?, que aún los demonios creen y tiemblan, pero que no se arrepienten, ¿verdad? Entonces, esto no es nada más de creerlo, es de actuarlo, de vivirlo, ¿verdad? Porque ahí es donde entra que la fe sin obras es muerta. Entonces es necesario que tú escuches la palabra, que tú la creas, pero lo más importante, que la vivas, porque el que tú vivas la palabra va a matar todo lo malo, va a matar todo obstáculo
Y cuando tú le hables a una persona, las personas van a decir, es que hay algo en él o en ella que me hace ejercer la palabra, porque hay solvencia, ¿verdad?, en uno para poder hablar de la palabra. Prácticamente la palabra que Dios pone en uno tiene que manifestarse. Sí, exacto. Si no se manifiesta, solo es información. Solo es información. ¿Verdad? Pero hay una gran diferencia cuando se manifiesta. Y aquí vamos a ver algo. En Mateo capítulo 12, versos 5 al 8 dice: ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, miren aquí, el buen samaritano hace el uso de misericordia, o fue movido a misericordia. Y aquí el Señor dice: si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Lo que fueron a hacer el sacerdote y los levitas fueron sacrificios, pero no hicieron misericordia. ¿Y qué dice Jesús? Que dice que misericordia quiere. O sea, ¿qué relevancia tiene? Y todo esto viene a raíz de que hicieron misericordia de nosotros. ¿Y quién fue? Primero fue el Padre y después fue Cristo al dar su vida por nosotros. Así es. ¿Verdad? Y por eso dice, y termina diciendo en el 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí podemos encontrar algo muy valioso, porque los sacerdotes y los levitas, los maestros de la ley, los escribas, toda esa gente, toda esa chusma, me voy a decir, ¿verdad? Estaba en contra de Jesús, de querer ayudar a la gente, de hacer misericordia en el día de reposo. Y Jesús diciéndoles así como que el día de reposo para eso se hizo. Para ayudar. Para hacer la voluntad de Dios. Como que ese día es cuando más tenemos que hacerlo. Así es. O sea, siempre hay que hacerlo, pero ese día es como que dedicado a eso. Exacto. Porque si Dios le decía a los extranjeros y a los eunucos en Isaías, le decía que guardaran los días de reposo y que no hicieran lo malo, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué era lo que hacía? Sanaba, liberaba personas. Eso no es hacer lo malo. Entonces, ¿por qué los sacerdotes y todos los demás le decían que no era lícito lo que hacían? Yo creo que los demás estaban en una parte neutra. En la parte neutra también nos ha pasado como cristianos, que es en la parte en que yo no robo, yo no mato, pero tampoco ayudo. Entonces nos quedamos en la nada. En la nada, y no podemos quedarnos. Y cuando nos quedamos en la nada también es un peligro, porque estamos en neutro. O sea, nos han enseñado que un vehículo en neutro no avanza. Exacto. Un vehículo o tiene que estar en primera, o en segunda, o en tercera, o en cuarta, pero nunca en neutro. Y eso, imagínate tú como cristiano que estés en neutro. Tú dices, no, pues yo no le hago daño a nadie, yo no salgo a robar, yo no salgo a matar, yo no ando haciendo, ¿verdad?, hablando mal de las personas. Pero si no estás edificando, o sea, si en vez de chismear no estás predicando, no estás haciendo nada. Si en vez de no robar no estás ayudando, no estás haciendo nada, estás en neutro. Y ese era el sentir que tenían los sacerdotes en esta posición. Incluso el Señor habla en su palabra de ese neutro, ¿verdad? Y es cuando habla de que no seamos, que prefiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios, porque Él nos vomita. Nos vomita, exacto. ¿Verdad? O sea que, en pocas palabras, el que esté hablando de que nos vomita es que le somos desagradables. Es desagradable. O sea, sí, porque estamos aparentando y Dios no le agrada eso.
Y era lo que veía en los sacerdotes y levitas. Exacto. Quiero agregar un verso bíblico y está en el libro de Malaquías. Está en el libro de Malaquías 2:1 y dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Dice: si no oyeres y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Acá está hablando a los sacerdotes, y cuando hablamos a los sacerdotes muchas veces lo relacionamos con pastores, con evangelistas, pero en una ocasión enseñábamos de que sacerdotes somos todos los que hemos creído en Jesucristo. Todos somos sacerdotes, porque desde el momento en que creemos en Él, dice la Biblia, de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, y para publicar las virtudes de Él. Entonces ahí está aclarando un poco más lo que estamos hablando. Ahora bien, centrándonos en sacerdotes, que tú eres un sacerdote, si no lo sabías, lo eres, y no es negociable. Esto no es, no, yo no quiero ser sacerdote. Muchas veces nos hemos topado con personas así que nos dicen: yo no quiero predicar, y nosotros nos quedamos: pero si la Biblia te está mandando a predicar, porque en Mateo, ¿verdad? 28:19 dice: por tanto, id por todo el mundo y que prediquemos. O sea, no está diciendo si eres pastor, si eres evangelista. Bueno, el punto es de que tú eres un sacerdote, y acá la Biblia dice: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no oyes y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, dice, Jehová enviará maldición sobre vosotros. Y todavía recalca acá la Biblia, dice: maldeciré vuestras bendiciones. Imagínate que tu bendición sea maldita. ¿Cuál es tu bendición? Puede ser tu sueldo de cada mes, de cada quincena, de cada semana. Esa es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque Dios te dio la bendición de tener salud, de tener vida. O sea, imagínate que Dios maldiga tus recursos, tu salud. Sí. Y luego dice: porque no habéis decidido de corazón. O sea, porque no nos hemos decidido de corazón, recae a que somos neutros, a que no somos ni calientes ni fríos. Entonces, o sea, Dios lo único que te está pidiendo esta mañana, que tú tomes una decisión, hacer las cosas de corazón, a servirle de corazón, a buscarlo de corazón, porque lamentablemente a veces caemos en la rutina, ¿verdad? En que no, yo tengo que estar a las 6 de la mañana en la iglesia, y porque yo soy el servidor, ¿verdad? O yo soy... Entonces, pero no es así, ¿verdad? Es una diferencia en que debo estar a que yo quiero estar. Y no quiero estar a las 6 de la mañana, yo quiero estar antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una pasión, hay un amor, hay una misericordia que te motiva. ¿Por qué misericordia? Porque tú vas a servir de ayuda para que otras personas sean bendecidas. Tú vas a ser de bendición para que alguien más reciba. Y por eso estamos en estos tiempos de recarga, para que tú vayas a tu iglesia motivado, vayas a tu iglesia recargado, no vayas a la iglesia a esperar a ver qué me da el pastor, ¿verdad? Hablando espiritualmente, ¿verdad? No me lo malinterpreten. Hablando espiritualmente, tú puedes llegar a la iglesia y a ver qué me dan, y sales de la iglesia: no recibí nada. Porque la Biblia dice que nos tenemos que acercar a la casa de Él para ofrecer. ¿Para ofrecer qué? Sacrificios. ¿Sacrificios de qué? De acción de gracias. Llegar agradecido porque Dios te regaló la semana de vida, de salud, con familia, y tal vez con ciertos límites, pero tienes lo más importante, el recurso más vital, la salud, la vida. Y esto es algo que olvidamos frecuentemente. Y llegamos a la iglesia y decimos: no, ese mensaje se parece al anterior.
y se parece al otro, e incluso unos jóvenes decían en una ocasión, reprise, decían. Y yo sonreía porque la buena noticia era que se acordaban del mensaje anterior. La mala noticia es de que en vez de decir, bueno, voy a aprender algo nuevo, ¿verdad? Ellos estaban que era reprise, pero el fin de esta palabra es que tú te decidas de corazón. De verdad, yo no quiero ni que a tu vida ni que a mi vida llegue ese sentir de maldición, porque ya el Señor te hizo bendito, ya el Señor me hizo bendita, y lo que Él desea es que continuemos con esa bendición. Exacto. Y quiero dejar algo muy claro. El que el Señor te ha hecho sacerdote no significa que tú seas como un sacerdote del pueblo de Israel. Es un sacerdocio diferente. No es lo mismo, porque tú no eres judío, no eres israelita, tampoco nosotros, ¿verdad? No me miras todo cubierto, ¿verdad? No los estoy criticando ni tampoco denigrando, porque ellos son un pueblo escogido aparte. Exacto. Nosotros también somos un pueblo escogido, por eso somos linaje escogido. Exacto. Pero somos aparte, porque ahora nosotros le pertenecemos a Cristo, mientras que el pueblo de Israel le pertenece a Jehová. Sí, tú tienes que tener tu identidad, o sea, sí. No querer judaizarte, eso, ¿verdad? Porque a veces se cae en un extremo, ¿verdad? No, yo quiero ser judío, no, o sea, tú eres lo que tú eres. En nuestro caso somos guatemaltecos y estamos felices de ser guatemaltecos. Chapín y nadie me lo quita de encima. Y si tú eres de otro país, pues siéntete feliz, o sea, esa es identidad, la identidad que Cristo te ha dado. O sea, sé feliz con lo que eres. ¿Por qué? Porque es una alegría, que así como este samaritano que no era sacerdote, no era levita, pero que él sobresaliera. Así Cristo quiere hacer contigo. Tú no eres judío, pero que tú sobresalgas es una victoria, ¿verdad? Y si eres judío, porque sabemos que también, ¿verdad? Otras personas nos visualizan, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? O sea, no estamos haciendo de menos a nadie, sino que lo que tú eres, siéntelo, disfrútalo, vívelo, así como eres. Entonces, la función de nosotros como sacerdotes es la que hizo Jesús, porque la palabra dice que Él es el sumo sacerdote. Exacto. Y de Él aprendemos, y nosotros estamos en una carrera de aprendizaje. Exacto. Siguiendo sus pasos. Exacto. Eso es lo que nos corresponde hacer, no copiar el sacerdocio que tenía el pueblo de Israel. Sí, porque no son esas costumbres. Lo recalcamos porque hemos visto personas o escuchado que andan con todo lo de judío, ¿verdad? Todo. Andan imitando todo en absoluto, ¿verdad? Yo no sé. Okay. Y no es que sea algo malo, pero te aleja de tu verdadero origen que Dios, ¿verdadera identidad? De tu verdadera identidad que Cristo puso en ti. Exacto. ¿Verdad? Porque dejas de hacer, o se deja de hacer muchas cosas que Cristo quiere que hagas. Exacto. Porque son diferentes. Y yo creo que es importante que tú tengas esa identidad, porque así como veíamos, ¿verdad? Somos linaje escogido. Por ejemplo, otra persona que fue escogida, Esther, ¿verdad? Y ella no pertenecía. Tenía también en la mente, me lo ganaste. Exacto, ella también tampoco no pertenecía. Sí, entonces eso es lo importante, ¿verdad? Imagínate. Estamos conectados. Era una gran diferencia. Ante el rey Asuero era una gran diferencia porque el enemigo quería hasta destruir al pueblo judío, ¿verdad? O sea, sí estaban bien bajos, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia la hizo brillar, y así Dios quiere hacerte brillar a ti en ese linaje que tú eres. No importa de qué linaje tú vengas, que tú digas, mi papá era borracho y entonces, no, o sea, siéntete afortunado, siéntete afortunada, porque entonces vas a brillar más. Exacto. Porque a mí me encanta la palabra de la Biblia que dice que las prostitutas van a ir delante de nosotros, y a mí me fascina esa palabra,
porque yo digo, qué gracia la de Dios, que Él ponga a las prostitutas adelante de nosotros. O sea, solo Dios lo puede hacer. Y es algo que no te avergüences de dónde vienes, cuáles sean tus orígenes, o que tu familia antes o a la actualidad practique hechicería u otras cosas. No te avergüences. Al contrario, siéntete afortunado, afortunada, y di, yo voy a brillar, porque Cristo me eligió, porque Él se fijó en mí. Exacto. Y siéntete dichosa, siéntete hija, no te sientas como Eunuco, que él decía, ay, soy un árbol seco. No, tú no eres un árbol seco, ¿verdad? Exacto. No te quites el nombre que Dios te ha dado. No te maldigas a ti mismo. Exacto. ¿Verdad? Y el Señor quita esa maldición de ti. Así es. Te está diciendo, hijo, tú puedes hacer de todo, porque Así yo es. estoy contigo, pero confía en lo que yo te digo. Exacto. Solo confía y cree lo que yo te digo y hazlo. Ajá, Y activa, todo lo vas a poder hacer. activa esa palabra. Y eso fue lo mismo que le dijo a Josué, Exacto. ¿verdad? Y ese es un texto muy conocido, muy utilizado, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, es lo único que le digo, Exacto. ¿verdad? Pero le digo, ¿verdad? Pero Ujú. cumple con mi ley. Sí, imagínate que Josué queriendo hacer lo mismo que Moisés, ¿verdad? Uh-huh. O sea, solo quiero que tú te imagines un poco a un Josué queriendo levantar la vara, ¿verdad? Así como que, bueno, Moisés abrió el mar, pues yo también, ¿verdad? Uh-huh. No, Josué tenía su identidad, Tenía su identidad. porque él no lo hizo así. Imagínate a un Josué enfrente de los muros de Jericó, diciendo que se abran los muros de Jericó, o sea, copiando a Moisés, Sí, sin identidad totalmente. O sea, no. Cada quien tiene su propia identidad. Fue, por decirlo así, adiestrado por Moisés, Sí. pero no hizo lo mismo que Moisés. Dios mismo le dijo, tienes que dar tantas vueltas a los muros y esos muros van a caer. Pero te imaginas tú a Josué diciendo, hay que levantar la vara así como Moisés lo hizo y entonces los muros se van a quebrar en dos y vamos a entrar a conquistar. No era así, de verdad. Dios te está trayendo a ti esa identidad para que tú sepas que Dios te va a hablar a ti de una forma única, de una forma original. Exacto. ¿Verdad? Es que no hay copias de ti, tú eres único. No importa de dónde eres, cómo eres único. No importa cuántas veces has fallado, Él te quiere restaurar, Él te quiere levantar. Pero está en ti primero el creer y luego el ejercer, ¿verdad? Porque si tú crees una palabra, tú la ejerces, ¿verdad? Por ejemplo, algo tan sencillo, tú vas a la parada de buses y el bus no trae un letrero, tú le preguntas, ¿hacia dónde va? Y el chofer te dice, voy hacia tal lugar. Tú le crees, o sea, le crees porque te subes, si no, no te subieras en ese autobús, ¿verdad? Entonces, en el momento que tú le crees, tú activas la palabra. Y lo mismo es con Dios. Él te trae una palabra esta mañana y Él solo desea que tú le creas y que te subas en esa palabra, que camines en esa palabra, que vivas en esa palabra. Y esa palabra va a ser tu automóvil para llevarte al propósito. Exacto. Y miren esto. Vamos a ir a continuar aquí en Malaquías, siempre, pero ahora en su verso 10. Sí. Que dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere con nuestros padres aquí? Está hablando de Padre Abraham, porque él fue el que hizo pacto con Dios. Exacto. Y viceversa, ¿verdad? Y del cual sigue vigente en nosotros. Así es. Porque si fuimos añadidos a ese olivo original, a ese linaje original del pueblo de Israel, fuimos injertados. Abraham es nuestro padre. Es nuestro Padre. ¿Verdad? Por lo cual debemos seguir guardando ese pacto. Así
¿Y cuál fue ese pacto? Lo que Dios le estaba diciendo a los extranjeros y a los eunucos, ¿verdad? Guarden mi ley, abracen mi pacto. Exacto. Esa era parte de todo el pacto, eso era todo lo que había que hacer, ¿verdad? Y decía, guarden el día de reposo, pero ahora viene la parte aquí, y quiero llevarlos a un ejemplo bien directo y bien claro aquí para que cada uno de nosotros lo analicemos y todo esto nos quede bien claro. Así es. Y está en Mateo, en su capítulo 12, verso 11 y 12, que dice, Él les dijo, Jesús, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echará mano y levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien los días de reposo? Ahora bien, aquí vengo con el ejemplo. Supongamos de la siguiente forma, diría Jesús, ¿verdad? Cuando él daba sus parábolas, ¿verdad? Que ustedes salen de su casa y van para la iglesia y en el camino encuentran a una persona herida, así como le pasó al buen samaritano. Y ustedes tienen un privilegio en la iglesia, tienen que estar ahí a tal hora y porque tienen que estar. Pero ahora, ¿qué le es más lícito? Es día domingo, digamos, es día de reposo. ¿Qué le es más lícito? ¿Ayudar a la persona en el camino o ir a cumplir con el privilegio en el templo? Piénsenlo bien, porque podemos decir, no, yo tengo que ir a cumplir porque a Dios le voy a cumplir. Pero ¿qué dice su palabra? Cuando leíamos en Mateo 12:5, perdón, en Mateo 12, en su capítulo 7, cuando leíamos, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Una persona que está herida, que está necesitada en la calle por X razón, es una persona inocente porque está vulnerable, está agraviada. Y ahora leíamos en Malaquías, en el verso 10, que dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces tengo aquí, ya les digo, nos es más conveniente ayudar a esa persona que ir solamente a cumplir en el templo, porque desde ya yo les puedo decir que al hacer misericordia ya le estamos cumpliendo a Dios en el pacto. Esto que tú estás hablando me trae a memoria cuando en una ocasión pues había una persona que iba para la iglesia, ¿verdad? Pero él, no sé, tal vez por el afán, ¿verdad? Empezó a tratar mal a su familia, ¿verdad? Porque ya iba tarde. Entonces esto me hace énfasis porque es algo que nos puede pasar, ¿verdad? O sea, vamos a ir a servir a Dios. O ya nos pasó. Pero como ya es tarde empezamos a tratar mal a la familia. Sí. Entonces no estamos teniendo misericordia. No. Y lo peor es cómo llego. Sí, llegamos, ¿verdad? Pero el punto es, no estás teniendo misericordia con tu propia familia. O sea, que es lo más importante. Dios, tu propia familia y luego las personas. Entonces hago énfasis porque recordaba ahorita que tú estabas narrando, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a servir o ayudamos, ¿verdad? Ajá. Pero a veces es más sencillo de este ejemplo que tú ponías, ¿verdad? En nuestra propia familia, ¿verdad? Por quizás que no salen rápido, que el tiempo se va rápido y queremos que todo sea así perfecto. Y es bueno, ¿verdad? Llevar excelencia ante Dios, es bueno. Eso no es discutible. Pero también no puedo yo tratar mal, en mi caso, a mi cónyuge, ¿verdad? A ti. Tratarlo mal solo por tener una buena imagen, por decirlo así, ¿verdad? Hay cosas tan minuciosas que yo creo que por ahí debemos empezar, ¿verdad? Porque puede suceder, o como tú decías, ya nos ha pasado, ¿verdad? Y esto no es
como hablamos regularmente, no es ver tanto hacia afuera, es más ver hacia adentro, ¿verdad? Porque hacia adentro es donde está nuestra falla, ¿verdad? Porque tal vez tú puedes estar oyendo la palabra y decir, oh sí, yo me acuerdo, yo vi también a una familia. Y está bien, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay cómo trato yo a mi esposo antes de salir a servir? ¿O cómo me trata mi esposo a mí antes de salir a servir, verdad? Bueno, acá él me trata muy bien, pero hemos visto casos muy fuertes y da tristeza, ¿verdad? Sí, da tristeza porque es lamentable de esta familia que les comento. Tiempo después, pues, ¿verdad? Ellos tomaron diferentes caminos, pero hay que tener cuidado porque la Biblia dice que las pequeñas zorras hacen grandes. Entonces, tengamos cuidado. Yo creo que ustedes dirán, ustedes exageran, pero no exageramos, porque recuerda que le estás haciendo daño a tu familia, a tu ser querido, tu prójimo, la persona que vive contigo, la persona que te puede ayudar. Ejemplo, si son tus hijos, las personas que te pueden pasar un vaso de agua, las personas que te pueden ir a comprar un medicamento, aunque tú les des el dinero, pero ellos te van a encaminar el medicamento. Entonces, de verdad, aprecia el primer recurso, es la familia, ¿verdad? Y porque no estoy diciendo que sea malo ir hacia afuera, hay que ir hacia afuera, pero ¿qué tal nuestra familia? ¿Verdad? Y a eso le podemos ir a agregar muchas cosas, ¿verdad? Pero... Y algo que quiero dejar para poder terminar esto y poder encapsularlo, es recordemos a Jesús. Él fue tratado como un extranjero. No lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no lo quisieron. Así como que este viene con otras cosas, ¿verdad? Otras costumbres. No lo vamos a aceptar, y llegó el momento que tuvo que morir en la cruz y no lo aceptaron. Claro, hubieron muchos que sí creyeron en él, pero los que tenían ese conocimiento no lo aceptaron. Exacto. No lo recibieron. Y vean esto, ¿qué anduvo haciendo Jesús? Yo me pongo a pensar acá con la parábola del buen samaritano. Jesús diciendo, yo soy ese buen samaritano. Porque, ¿qué anduvo haciendo él? Siempre anduvo haciendo misericordia. Exacto. Cada sanidad, cada liberación, cada enseñanza, cada vez que alimentaba a las personas. Exacto. Cada vez que hacía eso, lo hacía con misericordia. Así es. Siendo el Hijo de Dios. No, y la otra parte donde habla mucho de que viendo a la multitud tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Entonces, prácticamente él se estaba poniendo de ejemplo, pero de una forma oculta. Sí, porque la Biblia habla de que no te alabe tu propia boca. Exacto, él no podía decir yo hice misericordia. Y ese es un ejemplo para nosotros también. Sí, tampoco no nos podemos poner de ejemplo. No nos ponemos de ejemplo. Si vamos a gloriarnos, como decía Pablo, creo, que de nuestras debilidades. De nuestras debilidades nada más, no de lo bueno que hacemos, porque bueno solo es Dios. Exacto. Aunque hagamos bien, lo hacemos porque Él nos ha dado la capacidad de hacerlo. Exacto, si hacemos alguna obra buena es porque Dios es el que pone el sentir. Exacto. Dios es el que pone el querer como el hacer. Para que se cumpla su buena voluntad. Y esa fue una frase que a mí me regalaron cuando me ayudaron con lo de los documentos que les comentaba. Yo le dije a esta persona, usted me ayuda porque usted es mi familiar, ¿verdad? Y esta persona me dijo, no te ayudo porque soy tu familiar, te ayudo porque Dios puso en mi corazón. Y esa frase yo no la olvido porque Dios es el que mueve personas, Dios es el que pone el querer como el hacer. Y es Él el que te ayuda, Él es el que me ayuda. Y yo sé que Él siempre va a poner el sentir en ti y en mí para hacer misericordia. Exacto. Pero el que decide es uno. Sí, Él no te va a obligar. Sí.
no te va a decir si no vas te quito más. No, Él te va a dejar la opción y si tú no quieres, pues va a usar a otra persona. Y tal vez esa otra persona lo va a hacer mejor. Bueno, pues así que hemos llegado al final de este programa, lamentablemente. No quisiéramos terminarlo, pero verdad es necesario. Es necesario. Así que nos dio mucho gusto que pudieran escuchar todo esto, aprender y poder recibir esta recarga en su espíritu para que puedan seguir caminando delante de Dios de una forma diferente. Ahora que ustedes vayan y tengan que hacer todo lo que tengan que hacer, hágalo pensando en esa misericordia que el Señor tuvo un día con ustedes. Así es. ¿Verdad? Y amen a su prójimo. Aunque así a veces cueste, háganlo, porque al final el beneficiado es uno, ¿verdad? No solamente al tener gracia con los hombres, sino también con Dios. Exacto. Entonces, así que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que este tiempo de recarga haya cumplido con el objetivo, con el propósito de llenarlos, ¿verdad? Y esperamos que nos vuelvan a escuchar, ¿verdad? El siguiente sábado, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Los esperamos aquí y no se olviden, dejen sus comentarios, por favor, son muy importantes para nosotros y también que puedan compartirle a alguien más este video. Sí, sé de bendición para otras personas, ya que eso va a multiplicar. Exacto. Y también eso te va a ayudar a ti a saber que estás compartiendo la palabra, ¿verdad? Porque tal vez tú dices, soy tímido, soy tímida, pero con compartir ya estás ayudando a expandir la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se necesita? Expandamos la palabra juntos. Así pues, hasta la próxima. Dios te bendiga. Así es. Feliz día. ¿Cuántos están alegres esta noche? ¡Aleluya! Escuchaste Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.